Hola, yo soy Gaby y el día de hoy les voy a explicar el tema de ciudadanía y nacionalidad mexicana. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento, lo cual quiere decir que todos los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano, y en algunos casos, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantiles. Y son mexicanos por naturalización todos aquellos extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización o aquellos extranjeros que se casen con mexicanos y su domicilio sea dentro del territorio nacional. Por otro lado, la ciudadanía mexicana, según el artículo 34 de la Constitución mexicana, menciona que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, también hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir. Hola, yo soy Luis y hoy les quiero comentar un poco sobre las obligaciones de los mexicanos. En el artículo 33 dice que son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residen para recibir instrucciones cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Contribuir para los gastos públicos tanto de la Federación como de la entidad federativa y del municipio o demarcación territorial en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Christopher Alejandro Martínez Mundo. Derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Los derechos de los ciudadanos mexicanos, en base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 35 establece que son derechos de la ciudadanía votar en elecciones populares, poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, tomar las armas en la Fuerza Armada Permanente en los cuerpos de reserva para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriban las leyes, ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición, poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público teniendo las calidades que establezcan las leyes. Iniciar leyes en términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional. Las obligaciones de los ciudadanos mexicanos, en base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 36, son obligaciones del ciudadano de la República inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinen las leyes. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público y por tanto responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley, votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato en los términos que señale la ley. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado. Instituciones que conforman el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano, Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hola, mi nombre es Ale. Te comento sobre el artículo 42 constitucional.
Se pronuncia por la tesis tridimensional del ámbito de validez espacial de nuestro orden jurídico. Este artículo no solo refiere al territorio nacional como superficie, sino al espacio y subsuelo. En sus fracciones nos menciona que el territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la Federación, el de las islas incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, el de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores, así como el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional, y el artículo 43 de nuestra Constitución, que refiere a las partes integrantes de la Federación, que son los estados. Hola, soy Luis nuevamente, pero ahora les quiero platicar un poco sobre la división del poder público igual por estados. Desde que México se volvió un país independiente, se estableció con toda precisión que una de las bases de su organización política y de su estructura gubernamental era el principio de división del ejercicio del poder, el llamado división de poderes, que fijó la regla especial de esta fragmentación en el ejercicio de las actividades que corresponden al Estado y prohibió la reunión en una o más personas de esos poderes separados. El ejercicio del poder soberano se divide en tres grandes agrupamientos de órganos del Estado que conforman el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, cada uno con su ámbito de acción, con su propia y característica estructura organizativa y con su conjunto de funciones y responsabilidades. ¿Cuándo se pierden los derechos? La ley fijará los casos en que se pierden y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano. Hay que recordar que los derechos humanos a que hemos hecho referencia se consideran inherentes, inalienables e imprescriptibles. Los derechos se suspenden cuando, según el artículo 38, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará 1 año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión, durante la extinción de una pena corporal por vagancia o ebriedad consuetudinaria declarada en los términos que prevengan las leyes, por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. El poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse 2 o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos. La diferencia entre ciudadanía y nacionalidad radica en que la nacionalidad es la pertenencia a una nación y la ciudadanía es la participación que puede tener esa persona en la vida del Estado, después de reunir los requisitos exigidos por la ley para ser considerado ciudadano.